Bueno, muy bien, tenemos como invitado en este Info Express al analista político Ramiro Rivera, ex legislador también de la República del Ecuador. Vamos a hablar con él un poco de la previa de la consulta popular y referéndum. Y en honor al tiempo, sabiendo que tenemos hasta poco más de la 1 de la tarde nomás para hablar con nuestro invitado de lujo, quiero preguntarle, estimado Ramiro, yo he visto últimamente sus videos, inclusive lo que nos ha compartido también por interno y agradezco ese detalle. Usted habla de que la Constitución del 2018 es una carta política que ha envejecido. Yo le pregunto, ¿cómo lograr que la nueva, en caso de ganar el sí, no envejezca tan rápido? O sea, si sea una Constitución para 300 años, como la que en 2008 decían que iba a ser para 300 años y terminó siendo, o será, para aquí, o sea, será 18, 17, de lo mucho de años. Chévere, chévere su pregunta. Sí, acuérdese usted cuando ese señor decía que iba a durar 300 años. Y que yo sepa, la única constitución más antigua que tiene el mundo occidental es la norteamericana. 236 años, si es que computa usted desde 1787. Los ingleses no tienen constitución escrita, pero tiene vigencia la Carta Magna de Ujú. 1215, la Petition of Right, es decir, la petición de libertad de 1627, tiene vigencia el habeas corpus, creo que en 1777, por ahí, esa fecha exactamente no la sé. Pero hay otras que envejecen rápidamente. No me acuerdo de este momento, esta famosa enfermedad que no es muy común, gracias a Dios, cuando tiene un envejecimiento prematuro una persona. Por cada año envejece 10 años. De tal manera que un niño que llega a los 9 años está en los 90 años y se muere. Las constituciones ecuatorianas han tenido poca vida. Y poca vida en el tiempo porque no se hace una constitución para que dure. Se hace una constitución para acomodar a alguien. ¿Cuál es la manera de ver, de Ujú. esperar que una nueva constitución dure un poco más? Es que no sea dedicada para una persona, que no sea un dogma ideológico, que no se le ponga cantidad de pendejadas, que no sea reglamentaria, que no sea un credo de odio, de resentimiento, ni un manual de ideología. Tiene que ser una constitución lo más breve, suficiente por cierto, con principios clarísimos, no susceptibles de mala interpretación. Le voy a dar tres ejemplos de constituciones que han durado. A ver. La constitución italiana, que se aprueba en 1947 después de la Segunda Guerra Mundial, todavía tiene vigencia. República. La Constitución de la República Federal de Alemania, 1949, luego de la derrota del nazismo. Ujú. Y el artículo 1 de esa constitución, que se llama Ley Fundamental de Bonn, dice: el orden público estará al servicio de la dignidad intangible de la persona humana. Todos los poderes respetarán a la persona humana. Ok. Si usted lee la constitución del señor Correa, no hay una sola expresión sobre la dignidad de la persona, sobre la tolerancia, sobre el pluralismo, sobre los consensos y acuerdos. El Ahora, tercer ejemplo, el tercer ajá. ejemplo, la constitución concertada luego del pacto de Moncloa, terminando la dictadura de Francisco Franco, vigente me parece desde 1977 y hasta ahora dura. us- Están ahí los tres ejemplos. ¿Usted cree que Novoa tiene como referencias esas que usted remarca? ¿Podrán serles útiles para poder precisamente este gobierno y todos en general? Porque no se trata solo de un gobierno, de una persona, poder ejemplificar una constitución como se debe, a la altura que se debe. Y una cosita más, cuando usted dice ha envejecido, bueno, envejecer como la palabra como tal no es que la hace mala, o sí la hace mala, o la hace inútil. Cuando usted Es dice que yo envejecer, agrego, ¿a qué se refiere? yo agrego en cuanto a su legitimidad. Ok.
Obviamente que el envejecimiento es un premio de la vida, Por es supuesto. obvio. ¿Cómo no le puedo agradecer a la vida tener 72 años y toda la capacidad para poder discernir? ¿Cómo no lo puedo Ujú. agradecer a la vida si tengo una madre que cumple 102 años y puede hablar con usted de política y está enterada Tal cual. con los cinco sentidos? ¿Cómo no le puedo agradecer a la vida que mi abuelo montaba a caballo a los 90 años de edad? Hay que agradecerle a la vida. El sentido del envejecimiento es figurativo, Pero en el lo que pasa es sentido que que esta que constitución ha se adelantó caducado, en el ha tiempo. expirado. ¿Perdón? Esta constitución, como usted dijo hace rato, sumó más años de vida, como que creció muy rápido. Exactamente. No me acuerdo de esa enfermedad, pero fue una constitución hecha, dizque, por los vencedores para aplastar a los vencidos. Una constitución hecha como lo quería el señor Chávez de Venezuela. Fue una constitución hecha por unos cuantos vagos de la Universidad de Valencia de España que los dieron escribiendo. Y fue una constitución simplemente que alzaron la mano y nunca tuvo vigencia lo que habían aprobado. Acuérdese usted del Ujú. testimonio de un ecuatoriano de enorme reserva moral como León Roldós Aguilera y otras personas igualmente brillantes. Dijeron que lo que estaba en vigencia nunca habían votado. Ok, muy bien. Le quiero hacer otras preguntas en honor al tiempo, estimado Ramiro. En caso de que no llegue a quedar la constituyente, hoy le preguntaron al ex ministro de Gobierno José de la Gasca, Carlos Vera, le preguntó textualmente, y bueno, ¿y no se irían como un plan B como la muerte cruzada? Él dijo en teoría que no, o sea, o que el gobierno no lo piensa así, pero yo le pregunto a usted, si el gobierno usted cree que en caso de ganar el no, no creo que se quede con los brazos cruzados, ¿qué mecanismos o alternativa debería aplicar tal caso para que precisamente haya ese cambio del que tanto hablan, ¿no? Y si la muerte cruzada puede ser una opción, ¿o cómo lo ve? Tengo la impresión que, salvo que querramos jugar al juego de las hipótesis Ujú. proyectivas, tengo la impresión que ese escenario no va a existir. Ok. Tengo la certidumbre, habiendo visto data, que él sí tendrá mayoría en todas las preguntas, sobre todo en la reducción de legisladores, en quitarle plata a los sapos y vivísimos que se tragan, se llevan y ni Ujú. siquiera educan a sus militantes. Tengo la seguridad de que va a haber amplia mayoría para que podamos tener convenios de cooperación internacional para luchar contra el crimen transnacional y tengo la impresión que una amplia mayoría votará porque se convoque a una constitución. Ramiro, ¿usted cree que esta constitución que todavía está vigente es muy hiperpresidencialista? Bueno, sobre todo, bueno, el Ecuador es un régimen presidencialista, sin duda. Hiperpresidencialista, no, no sé si... Sí, 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 pero siempre se abogó por un mayor presidencialismo. Yo diría que hay un hiperpresidencialismo o a veces pueden haber preceptos de un presidencialismo absoluto. Bueno, me parece que quienes vayan a la constituyente deberán tener todo el elemento necesario para diseñar un orden normativo y distribución de poder con equilibrios, con límites, con Ujú. controles, pero con gobernabilidad. A título de no tener un presidencialismo en un sistema presidencial, no le puede poner usted trampas a una nueva constitución, porque no tendría viabilidad y moriría en poco tiempo. Entonces, hay que distribuir el poder del control constitucional, que lo tiene la Corte Constitucional o una sala de la Suprema especializada en la Constitución constitucional, ¿no es cierto? Poder del Ejecutivo, el poder del control del Legislativo, el poder jurídico y Ajá. judicial que está residiendo en la Suprema Corte o en la Corte Nacional de Justicia, los poderes autónomos o descentralizados con responsabilidad, porque no puede usted tener una alcaldía con 3 millones de presupuesto y gastarse los 3 millones en bailarinas. Ya no, pues ya basta, ya basta. Hay que, Ok. hay que articular el poder en una república unitaria
que reconozca la diversidad cultural, la diversidad lingüística, pero no decir pues que somos una nación plurinacional, o sea, 16 naciones, con lo que ya pues, designemos a la señoriza representante de la nación quichua, al señor Vargas representante de otra nación, a una señora de Imbabura que decía que el presidente de la comuna tal o cual era lo mismito que el presidente de la república. O sea, tenemos que ser sensatos, Tal cual. prudentes, racionales. Oiga, en honor al tiempo, quiero centrarme en algunos artículos que han sido muy debatidos en redes estas últimas semanas. En el artículo 356 habla del tema de la educación superior y hay este temor, o desde el lado de la oposición habla de que la educación superior dejaría de ser gratuita como hoy la conocemos. ¿A quién beneficia realmente esta reforma? ¿Al Estado, a las universidades, a los grupos políticos? Inclusive me Pero parece ser que un analista tiempo atrás, creo que con Carlos Vera, dijo que y opinaba que la educación superior no debería ser gratuita, que debería ser hasta, bueno, creo que el esa fue colegio. esa fue una declaración que hizo un ciudadano Un ciudadano. y era su opinión. Es la opinión de él. ¿Y usted qué Si opina? usted me ¿Usted va dice por ese cuál es camino? mi opinión, si Ajá. usted me dice como ecuatoriano cuál es mi opinión, yo creo que la educación primaria debe ser gratuita, la secundaria debe ser gratuita y la universitaria pública gratuita, pero donde no se esfume el dinero. Es decir, hay tanto dispendio, desperdicio en algunas instituciones públicas que no son universidades, son centros de adoctrinamiento, de ideologismo, fortalezas del rencor social. Y si usted han habido técnicos que han hecho un análisis que probablemente dando el Estado becas a una universidad europea, a algunos de esos les resultaría más barato. Es decir, usted tiene que garantizar la gratuidad, pero también tiene que exigir calidad, pues. No puede tener usted vagos que permanecen en distintas facultades 25 años haciendo política. Usted se No, refiere a la pues. Universidad Central, por lo que veo, por mencionar un ejemplo. No quiero estigmatizar a la Universidad Central porque orgullosamente ahí estudié sociología y derecho. Estoy analizando la universidad pública. No puede tener usted universidades públicas donde el staff de profesores son cubanos y venezolanos del chavismo y del castrismo. ¿Usted cree que de ahí van a salir ecuatorianos inteligentes? Vamos a Ok. tener miles de ISAs o miles de tirapiedras. Entonces, tenemos que, tenemos que hacer lo posible que el Estado no descuide lo esencial, ¿sí? Pero también exigir una contraparte, pues. Exigir excelencia, exigir esfuerzo. Obvio. Ok, O sea, Ramiro. imagínese usted el papá que al niño dice toma para todos los helados, para todas las hamburguesas, y después toma tu moto, toma tu auto y haz lo que te da la gana. Se embriaga, choca, empieza la fumadera y no le exigimos a él un poco de responsabilidad. Una sociedad, la sociedad otorga derechos. El ciudadano tiene derechos, O sea, unos pero bajo fundamentales y su otros opinión, no. ¿qué es lo que debería cambiarse del 356? ¿O debería quedarse tal cual está? ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, es que la normativa constitucional no puede caer en lo reglamentario. Ok. Le doy un ejemplo. Los gobiernos descentralizados son autónomos. Perfecto. Ujú. Pero no tenemos la obligación los ecuatorianos o la propia constitución de ponerle algún límite al gobierno local, sobre todo en el gasto corriente, porque caso contrario, hay municipios que el dinero que le dé el Estado no le avanza para las obras, para los sueldos, y no tienen para obras. Y cuando tienen para obras, hacen los bordillos, las cositas pintadas, o las comisiones, o porque se ve, y hay poblaciones del Ecuador que no tienen agua potable. No quiero citar para no ofender algunas provincias o ciudades que han recibido más dinero que la capital de la República y no tienen agua potable. Yo fui edil con la alcaldía de Yamil Maguad y antes el gran alcalde Rodrigo Paz. Se dejó planificado el agua potable hasta el año 2035.
con el dinero que era ni la tercera parte de lo que han recibido algunos otros cantones Es que no tan los quiero real, mencionar. inclusive lo escuché a Novoa decir, creo que en la entrevista ayer con Radio Sucre, hablaba un poco de este tema, ¿no? De que el gasto corriente, usan más en gasto corriente que en obras los municipios, y al final del día son los que más terminan reclamando, los que tienen, Pero los que tienen gasto corriente. exactamente, le estoy dando el ejemplo. Tal cual, es verdad. No quiero, pero no se trata de personalizar. Por Ajá. ahí hay una alcaldía que teniendo unos 3 millones de presupuesto gasta en bailarinas. Tal ¿Creen que cual. eso es legítimo? Bueno, No muy lo bien. es. Otros artículos que quería hablar rápidamente, dos artículos más en honor al tiempo. El artículo 77, claramente también muy sonado y en el debate. Bueno, a ver, el artículo 77 básicamente dice que termina protegiendo más a los delincuentes que a las víctimas. Es lo que se escucha desde varios analistas, inclusive asambleístas del oficialismo. Desde su perspectiva, ¿este artículo realmente limita la acción policial y judicial o se trata de una mala interpretación del texto, estimado Ramiro? ¿Cree usted que este artículo debería reformarse? Obviamente que lo limita, pues. Por ahí escuché a un señor correísta que le ofrecía la Constitución a alguien diciendo, dígame el artículo donde sería. No, pues, la Constitución es una totalidad y la totalidad del garantismo implica que el violador, que el narcotraficante, que el terrorista tiene el mismo tratamiento que otros. Cuando se supone que en el derecho el trato es desigual a los desiguales. En otros Sí. términos, debo tener una política más proteccionista o de mayor protección a los niños, a las personas con impedimentos, a las personas de mayoría, mayores adultos, las personas que tienen enfermedades crónicas, es obvio. Pero ¿qué pasa aquí? Que el garantismo hace que todos los jueces crean que la prisión preventiva es lo último que puede pasar, aunque hayan violado, aunque hayan puesto una bomba de terrorismo, aunque estén en el narcotráfico. Por favor, hay delitos que son graves y necesitan mayor rigidez del Estado. La Constitución ecuatoriana tiene la otra estupidez, que todos los derechos son iguales. Yo no conozco otra constitución en el mundo, excepto la chavista, que diga lo mismo. En las naciones hay derechos fundamentales, derechos esenciales, derecho a la vida, derecho a la dignidad, derecho a la libre expresión, derecho a la Ujú. movilidad, obvio. Y esos derechos a la movilidad son obstruidos por los revolucionarios que obstruyen las carreteras cuando se les ocurre hacer un paro. Y estos señores, algunos defienden los derechos de la naturaleza. ¿No les da pena cuando botan árboles centenarios para obstruir las vías? ¿Eso es el respeto a la naturaleza? Ramiro, ¿y usted Critican la cree que se minería puede legal aplicar y no, aplicar la y no, pena de muerte, tal vez? ¿Usted cree en eso? Entendiendo que hay un yo no centenar de creo, tratados y yo todas no, esas... yo no creo personalmente en la pena de muerte. No creo en la pena de muerte. Y además, el Ecuador está suscrito a acuerdos internacionales que han proscrito la pena de muerte. Pero sí estoy de acuerdo que el criminal, el malvado, el que robó sin misericordia, tiene que ser reprendido por la ley. Porque estos días veo que reclaman como que hay que ponerle un camino de rosas al señor Glass. El señor Glass pensó en los niños, en los pobres, en los desamparados y en los damnificados cuando robó enloquecidamente. Por favor, pongamos las días donde corresponda y las comas donde corresponda. ¿Usted cree que eso fue una jugada electoral o una jugada muy táctica del gobierno al haber trasladado a tantos presos, entre esos a los más conocidos y peligrosos, a la cárcel del encuentro? O sea, ¿cree que al final del día lo asesoraron por ese lado no va para tener una mejor Los ecuatorianos, acogida de cara a la a, consulta? algunos ecuatorianos son muy proclives a sospechar todo. Ya. Si este momento empieza a caer lluvia en Quito, puede haber alguna persona media radical que diga, no, es que desde las nubes hay un balde que están botando gotas.
no Claro. está lloviendo, ¿ya? Salió en las redes que si mañana el gobierno anuncia, diríamos, una fumigación contra el dengue, el señor Correa va a decir que le están matando al mosquito, ¿ya? Entonces yo no quiero hacer un juicio de las intenciones. El hecho concreto es, y tengo también derecho a creer, que se dice que había un plan para un escape masivo de La Roca. Si usted tiene un nuevo centro penitenciario, que los hayan trasladado allá me parece correcto. Pero ya viene la crítica. Es que no está acabado. ¿Qué querían? ¿Que les haga una guía turística por toda la instalación que debe estar sometida a reserva, O sea, es que a la un gente sector dice que como no está restrictivo? acabado, está, por ende, es más frágil, pues, ¿no? El sistema de Ah, defensa que tiene el centro. no, pues, pero confiemos en el Estado, pues. Confiemos en las autoridades, confiemos en la policía, confiemos en nuestros Oiga, militares. Ramiro, pero me falta Claro, uno ahí, ¿sabes? Yo no lo veo a Daniel Salcedo asomándose por ahí. pero faltan muchos, ¿no? Faltan muchos. O sea, ya está Debería el Muentes, señor de Terán, ahí, falta Glass. también el señor, falta también el señor de Bélgica, no se me olvide. Y También, unos también. cuantos señoritos que están bailando en México también faltan. Y otros dositos que le ayudan a lavar el dinero al cartel de los soles del señor Maduro que están en Venezuela y que reciben honorarios según el señor de Bélgica. Muchos de esos faltan. Bueno, finalmente, agradeciéndole su tiempo, ya estamos 1:04 de la tarde. Quería preguntarle, estimado Ramiro, sobre algo que en su momento usted aplicó, que fue esta denuncia penal por terrorismo, instigación y asociación ilícita contra Marlon Vargas. ¿Cómo va ese tema? ¿En qué quedó y qué castigo cree que debería merecer Marlon Gracias por Vargas? la pregunta. Gracias por la pregunta. Y yo presenté la denuncia. Ujú. Y no es broma, presenté la denuncia a más de insinuaciones y amenazas que he recibido de anónimos por las redes sociales, porque creo todavía en la justicia y porque me repugna la impunidad. Eh, He estado presente en la Fiscalía General del Estado para algunas diligencias, las he hecho, no las puedo develar, no las puedo develar porque la indagación fiscal está sometida a reserva y no quiero hacer de esto política, pero yo espero que después del proceso del 16 de noviembre, la Fiscalía, confío en que estará continuando con sus indagaciones. Yo le acusé al señor Vargas de instigación y de otro delito. Pero claro, hay mucha gente que considera también que su conducta atípica y delictiva puede configurarse en terrorismo. Yo lo único que espero es que haya justicia. Lo espera ver en la Una cárcel al sociedad, señor, pero lo espera ver en la cárcel al señor Vargas. que la justicia actúe, que la Ok. justicia sea la que actúe. Porque si no actúa la justicia, este tipo de sujetos se considera con el derecho de hacer lo que les da su realísima gana. Y les importa un bledo y tres atados la juridicidad, la ley, el principio de la legalidad y el orden que debe Pero tener una faltaría aplicar democracia. más rigor, Ramiro, entonces, porque en cambio hay otra como Pacha que le dice en una entrevista en vivo al presidente que es un asesino. Así tal cual, Bueno, asesino. sí, pero bueno, al igual que a esa señora le ve brindando y mareadita, o que dice que los presidentes suyos de las comunidades son iguales que el presidente, vea, no quiero hacer comentario Sí, es verdad, nos de podemos eso, ¿no? quedar hasta ahí, no hay problema. La grandeza de la democracia es que abre espacios a a gente tonta que no merece tener espacios. Esa es la grandeza de la democracia. Lo funesto de las dictaduras es que silencian aún a la gente inteligente. Acuérdese de poetas, escritores y filósofos que murieron en las mazmorras de los sistemas totalitarios. No habríamos nunca leído Gulag de, de Solzhenitsyn si no habría sido liberado y habríamos descubierto los gulags y las prisiones horrorosas de hielo donde murieron más de 25 millones de soviéticos en la dictadura stalinista, que es la que defiende el señor Issa y sus amigos.
Ok, vamos a dejarlo hasta la 1:10, me quedan 3 minutos. Última pregunta, ¿qué opina del Big Six este que ha armado, le digo Big Six, que ha armado Novoa con los posibles asambleístas constituyentes, ¿no? Anabel Asín, Diana Salazar, Nils Olsen, Natalie Mortillo, disculparán el apellido, el comandante Vela y José de la Gasca, ¿no? Entre los opcionados. ¿No No, hay un riesgo de que alguno de ellos, ya en la Asamblea Constituyente, en caso de ganar el sí, alguno quiera hacer el Michael Jordan, o sea, quiera sacar más protagonismo? Porque puede pasar, ¿ah? Ojo que en la Constituyente del 2008 hubo primero un presidente, que luego fue cambiado por otro. Entonces, la pregunta final que le bueno, hago fue es, ¿usted cambiado quién ve? porque en ese fue Ajá. cambiado, no fue cambiado. Lo que pasa que Bueno, en tuvo esa desacuerdos con época Correa, entiendo, el ¿no fue así? doctor Hurtado no, yo creí que era la constituyente del No, no, 98. no, la del Claro, 2008. renunció porque no fue tan dócil y ¿Por qué? pasó un señor de Cuenca que tiene nombre de tapa de vino, sobrenombre, y claro, yo creo que no tenía la más remota idea de lo que estaba haciendo, pero era disciplinado con su Pero con caudillo. los 6 actuales, ¿a quién ve como un posible presidente? ¿Quién cree que vaya a A ser? mí me Olsen parece igualmente. que, a mí me parece que el nombre de la doctora Anabel Asín es un lujo para el Ecuador. Me parece que el nombre de Niels Olsen Paraguayas es un lujo. Y el nombre de Diana Salazar para Pichincha creo que es extraordinariamente positivo. Y dejemos pues que el resto sea el partido de gobierno, su líder, el señor presidente, y también esperemos. Sería ideal, por ejemplo, que nos diga el señor Correa cuáles van a ser sus candidatos, si lo va a traer al señor Ronnie Aliaga. Ya necesitaríamos saber. Y Él tiene un Luisa. gran problema, Y ¿no es Luisa, cierto? Luisa tal Que vez. la mayor parte de su acervo están procesados, sentenciados, presos, algunos amigos asesinados como el narcotraficante Norero, y le queda claro el señor Patiño o queda la señorita señorita Luisa González. Ellos sabrán lo que hacen. Al Jaime Roldós ecuatoriano, lo escuché una vez decir Correa, ¿cómo es que se llama este? Augusto Verduga, imagínese ¿No? usted. Qué manera de no respetar la memoria de un extraordinario hombre que fue Jaime Roldós Aguilera. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Ramiro, fue un A placer. usted. Salimos ahí a la improvisada un poco, pero lo importante es que se dio la entrevista. Esperemos haya otra ocasión con más tiempo Pero ahí para me hablar. tiene la lista, pues no me excluya, porque usted invita solo a los que tienen pelo y no a los pelados. No, para nada, para nada. No, Ya muchas vamos, gracias, ya muchas vamos en otro gracias. momento a volver a citarlo. Un honor y felicitaciones por esta plataforma de ustedes. Muy Gracias, amables, siempre, gracias. siempre Buen es día. un lujo tener invitados de esta índole. Estuvo para los micrófonos de InfoExpress Ramiro Rivera, analista político y ex legislador Chao, de la República del gracias. Ecuador. Fue un placer tenerlo aquí y nosotros, pues bueno, estamos ahora sí cerrando esta programación. Gracias a todos.